Si no, el texto aparece en pantalla en un momento más. Y en el día de hoy quisiera hablar de un suceso extremadamente conocido por la gran mayoría de nosotros. Si alguna vez tuviste la oportunidad de leer la Biblia, esta es una de las historias más maravillosas, porque habla de uno de los versos más puntuales y conocidos dentro de la cristiandad, y se trata justamente ese famoso verso que dice: no son los sanos los que ocupan o necesitan médico, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Pero ¿qué tal si leemos desde el verso 13, incluyendo el verso 17 juntos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y le siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a los discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que nos hables por tu palabra, como siempre lo haces, en el nombre de Jesús. Amén. Toda esta escena es alrededor de una mesa, y eso me fascina y me trae excelentes recuerdos, por lo menos a mí de mi niñez, cuando nos juntábamos todos en la casa de mi abuelo, quien vivía obviamente en aquel momento, y éramos una gran familia, aproximadamente éramos como unos 30 a 35 personas, todos sentados alrededor de la mesa, donde obviamente comíamos, y bastante bien, pero surgían esas charlas familiares, ¿no? Donde el abuelo tenía la chance de contarte la historia, y la abuela te contaba, por lo menos en mi caso, de su niñez, de cómo vino en el barco, de cómo estuvo 3 meses para llegar de Italia a Argentina en el barco a los 11 años. Y la abuela se ve que en cada reunión no se acordaba y contaba siempre lo mismo, ¿eh? Así que si usted es de repetir mucho las historias, sepa por dónde viene la cosa. Se está poniendo viejo y no se ha dado cuenta, ¿eh? Entonces, alrededor de la mesa suceden estos fenómenos, los fenómenos de la conversación. Una mesa sirve para reconciliarse, una mesa sirve para ponerse a cuenta, una mesa sirve lógicamente para estar físicamente más cerca de alguien de quien quizás no ha podido estar muy cerca, sobre todo en este tiempo de pandemia donde todo el mundo estuvimos separados casi obligadamente, y ahora podemos, por la gracia de Dios, volver a juntarnos, volver a compartir. Y yo no sé qué pasa con el fenómeno de la mesa, pero siempre que hay una mesa y hay comida, siempre hay amistad, camaradería. Siempre surgen las cosas, algunos temas un poquito difíciles de tratar, otros buenísimos de tratar, porque entonces dan esa tranquilidad y esa paz a los que están alrededor de esa reunión, de esa mesa. Todo lo que vamos a hablar ahora justamente sucede alrededor de una mesa, en el calor de una casa, en el calor de un grupo que se sienta a comer y a hablar de cosas extremadamente interesantes. La mesa es tan importante que hay un tremendo salmo conocido por la gran mayoría de ustedes, que es el Salmo 23. ¿Conocen el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará, y si me falta le pido más. No, bueno, no dice así, pero esa es mi versión. Dice el Salmo 23, verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No voy a hablar ni de la unción, ni del aceite, ni de la cabeza, pero sí necesito que nos pongamos en órbita con el tema de la mesa. Miren qué interesante que es la mesa, porque la mesa es el escenario que Dios usa para sentar a la persona que va a recompensar, la sienta en la mesa, llama a los enemigos para que sean testigos de lo que el Señor va a hacer con aquel que ha elegido para sentar a la mesa y servirle. Aderezas mesa significa preparas un gran banquete, dice otra traducción de la Biblia. Preparas un gran banquete
mientras estoy sentado en la mesa y el que me sirve es el Señor, miren qué interesante, yo estoy sentado, usted está sentado en la mesa, el Señor es el que se encarga de aderezar, de servir, de preparar, y los testigos oculares del manjar que te estás comiendo delante de la presencia de Dios son tus enemigos. Hago una pregunta para entrar en calor. ¿Alguien puede ubicar, considerar qué cosas podríamos catalogarla como enemigos? En otras palabras, ¿alguien tiene enemigos? Cosas, situaciones, pero, voy de vuelta, qué santos que están hoy. Será por la visita seguramente. Si usted considera que hay algo que se caracteriza por ser su enemigo o que usted lo puede etiquetar como su enemigo, llámese una cosa espiritual, alguien literalmente de carne y hueso que se ha dedicado a ser su enemigo, una situación del pasado, algo emocional, eso o ese va a ser testigo, va a estar presente cuando el Señor, póngame atención, lo siente a usted a la mesa para que Él la prepare delante de la presencia de estas personas o personajes que han dicho que usted no va a llegar a ningún lado, que no va a poder disfrutar de nada, que usted es una persona que no va a poder tener jamás la posibilidad de disfrutar de la presencia de Dios en completo. ¿Se entiende eso? Ahora vamos entrando en calor. Cuando dije enemigos, todo puede calificar menos suegras, ¿ok? Bien. Todo eso sucede alrededor de la mesa y lo que Jesús va a hacer ahora con Leví, con Mateo, no es la excepción. El arte de saber compartir, extendiendo la gracia, se llama el mensaje de ese día. El arte de saber compartir. Jesús era alguien que tenía arte para compartir. Era un experto, un maestro en saber compartir con las personas que no todo el mundo se animarían a hacerlo. Debo de empezar contándoles un poco de qué se trataba el oficio de cobrador de impuestos. Leví era un cobrador de impuestos, alguien que se dedicaba a literalmente hacer tranzas para poder ganar más dinero que el que debía ganar. Le explicaré brevemente qué era un cobrador de impuestos. El cobrador de impuestos en el caso de Leví era un ciudadano hebreo, o sea, un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Entonces lo que hacía era obedecer al Imperio Romano, el Imperio Romano era quien tenía subyugado a todo el mundo conocido, mandaba representantes para cobrar los impuestos. En ese momento no había información, no había internet, no había cartas, no había mail, no había nada. Así que si el cobrador de impuestos golpeaba la puerta de tu casa y decía, tú me debes $1,000, por poner un ejemplo, literalmente habrías de pagarlo, porque no había cómo comprobar exactamente si lo que debías era 1,000, 500, 50 o $1. ¿Se entiende? Era un puesto, una posición, la de Leví, un trabajo muy añorado por lo corrupto que era, por lo bueno que era para hacer negocio, por lo bueno que era, podríamos decir, sin ánimo de ofender a ningún partido político, esos políticos que lamentablemente tenemos regado en Latinoamérica. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ojalá que el Señor envíe a alguien honrado, por favor, a nuestros países para que los pueda levantar. Esas personas que uno, la mordida, ¿todos los países dicen mordida a la hora de la coima? ¿O sea, que Centroamérica también dice mordida? ¿Guatemala dice mordida? ¿Se entiende? ¿México dice mordida? En Argentina decimos coima, pero es prácticamente lo mismo. Los puestos donde la gente recibe coima son los puestos más anhelados. Son los puestos más criticados, pero son las posiciones más anheladas. ¿Por qué? Simplemente porque tienen control de cobrar lo que quieran, cuando quieran y como quieran. ¿Me siguen hasta acá? Eso era Leví. Un tipo extremadamente despreciable por sus amigos, por su nación y por todo el mundo conocido. Jesús elige a este hombre despreciable para irse a la casa del despreciable, para que el despreciable invite a amigos más despreciables y tener una gran cena. Cuando yo intento ver a Jesús, cuando yo intento buscar a Jesús, la verdad es que mi mente me dice que a Jesús lo voy a encontrar en las cosas santas, en las cosas limpias, en las cosas buenas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero Jesús, el verdadero Jesús,
el Jesús versión la Biblia, está sentado en la mesa con un corrupto, con otros corruptos y con un gran grupo de corruptos. ¿Qué tal si el pastor algún día de estos se sienta con los corruptos de tu comunidad, de tu barrio, de tu ciudad, y pasas por un restaurante y ves que está el pastor Darío con el líder de la municipalidad, el municipio, ese político corrupto? ¿Qué dirías de mí? Si así no haciéndolo hablas mal, imagínate si lo hago. Alguien diga amén a eso, aleluya. Claro, está bien. Hermanos, cuando los hermanos se juntan para hablar mal de pastores es entendible. Cuando los pastores nos juntamos, ¿para hablar mal de quién nos juntamos? Para hablar mal de ustedes. Los pastores nos juntamos para hablar mal de la congregación. Aplauda al Señor por eso, por favor. ¡Ah, santa! Ay, dos, tres despiertos nada más todavía. Era una reunión de corruptos. Era una reunión de la cual nadie podía concebir la idea de que esto pudiera realmente funcionar. Había una idea, culturalmente hablando, muy arraigada aquí. La idea era que lo santo y lo sacro solamente podía suceder en la sinagoga. Que todo lo que tenía que ver con corrupción, con profano, con idolatría, esas eran las cosas que pasaban en las casas. Ahora póngame atención. Hasta lo que hemos aprendido, solamente en los primeros 2 capítulos de Marcos, Jesús sana a un paralítico en una casa. Jesús sana a la suegra de Pedro en casa de Pedro. Y la tercera escena es que el Señor se va a sentar en una casa, en un lugar donde todo el mundo decía que era corrupción, profano, pagano. Ahí se va a sentar Jesús para hacer lo que nunca jamás en la historia ellos hubieran imaginado. La gente actual buscaba a Jesús en los lugares apropiados, en los lugares santos, en las sinagogas, en los templos, en los lugares que ellos pensaban que Jesús estaba. Y Jesús estaba sentado con la lacra más lacra, permítame la palabra, ojalá no ofenda a nadie, con la lacra más lacra de la historia del universo, estaba sentado Jesús. Claro, alguien se podrá preguntar, bueno, pastor, yo no fui tan corrupto, no soy tan corrupto, no fui tan pecador, no soy tan pecador. Sin embargo, la Biblia dice que realmente todos, incluyéndome todos, estamos destituidos de la gloria de Dios por los pecadores que somos. Ahora, hay un gran grupo de pecadores por deporte, pecan porque quieren, pecan porque son deportistas en el pecado. Y hay pecadores que pecamos, como usted y como yo, y cuando nos damos cuenta que estamos mal, nos volvemos para atrás, le pedimos perdón al Señor y entendemos que por ahí no era la cosa. ¿Alguien está conmigo? ¿Usted de cuál grupo es? ¿De los de deporte o de los que, no, esto no es así? Señor, pido perdón, restauro relaciones, pido perdón si puedo a alguien verbalmente y avanzo en la fe. ¿De cuál grupo es usted? ¿Del 1 o del 2? ¿O del 3? Del inventado. Insisto, ahí está Jesús, con cobradores de impuestos, con gente muy desagradable para la época, y Jesús está haciendo realmente una fiesta, porque el reino de los cielos se trata de fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Así que si usted es un pecador y en esta tarde se puede arrepentir de sus pecados, hay una fiesta en nombre de usted. Usted es la razón de la pachanga en el cielo. Porque usted vino con un corazón arrepentido y usted confiesa que Jesús es su Señor y usted entiende que lo que está haciendo no es correcto y usted le pide a Dios que le dé gracia para hacer las cosas mucho mejor y entonces usted provoca que los ángeles allá arriba se vayan a comprar carne asada rapidito para armar una pachanga en su honor. Yo estoy seguro que en el cielo hay carne asada. Yo lo vi en sueños, pero lo vi. Debemos asegurarnos de ser personas que no juzguemos. Debemos asegurarnos realmente de ser personas no selectivas. Había un grupo de fariseos que pensaba que estas personas eran las personas que jamás nadie invitaría a tener ningún tipo de reunión. Lo extraño es, la moraleja es aquí que Jesús invita a esa fiesta, a esa reunión, a personas que jamás nadie podría pensar en invitar, como usted, como yo. Si usted nota el juego de palabras, en el versículo que tiene la invitación, que puntualmente es el verso
14. Jesús le dice a Leví, sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Miren qué interesante esto, préstenme toda la atención posible, yo quiero contarles algo que me parece muy interesante. Jesús le dice a Leví, sígueme, pero entonces después Jesús se levanta y al que lo sigue es Leví. Algunos dicen que fue una fiesta programada por el mismo Jesús. Lo voy a decir otra vez, lo voy a leer otra vez. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Pero iban a la casa ¿de quién? Iban a la casa de Leví. ¿Ustedes entienden esas? A ver, ¿ustedes saben que Jesús es tremendamente atrevido y se invita solo a la casa de? ¿Saben eso? Sí, Jesús es así. De repente le dice a Zaqueo, un chaparrito, amo los chaparritos, que está subido en un sicómoro, pasa caminando Jesús y le dice, hey, bájate de ahí porque voy a comer a tu casa. ¡Qué grosero! Si el pastor cae de visita en tu casa, lo atiendes por la ventana y dice, no estoy. Ahí viene el pastor a regañarnos. ¿Qué quiere? ¿Qué hiciste mal? Le pregunta ella a él. No diezmaste esta semana, viene a cobrar el diezmo. Cierren la puerta. Tengo una hermana muy querida y muy amiga mía y de la familia que en algún momento congregó en una iglesia donde no creían en Navidad. Pero la hermana todavía seguía armando su arbolito de Navidad. El pastor un día apareció de visita en época navideña, sin avisar. El pastor le encantaba predicar en contra de los arbolitos de Navidad. Obviamente es un tema aparte, pero viene al punto. El pastor apareció en la casa de la hermana que sí tenía su arbolito diabólico adornado. Golpea la puerta y dice, ¡el pastor! Agarren el arbolito, sacan el arbolito, corren con el arbolito, lo esconden en el cuarto al arbolito, lo tapan como si fueran. Así está Jesús invitándose a la casa con pecadores. ¿Acaso Jesús no sabría que en las casas donde él se iba a meter había gente que no tenía ningún sentido juntarse con esa gente? No tenía nada para dar, nada para hacer, eran gente irrepudiada por todo el mundo. Mientras que nosotros, los cristianos, jugamos y nos juntamos y jugamos a la iglesia y estamos todos juntitos y está muy bien. Y vamos todos en grupito y todos los santos y todo, aleluya, gloria a Dios y cantamos coritos y leemos la Biblia. Jesús, tu Señor, el mío, mi modelo a seguir, tu modelo a seguir, se juntaba con la gente que no se juntaría nadie. Mi pregunta es la siguiente para que analicemos juntos en el día de hoy. ¿Qué clase de Jesús estamos presentando a la comunidad en la que vivimos? Como iglesia en español, ¿qué clase de Jesús estamos presentando? El Jesús que se junta con el grupo de los santos inmaculados del octavo día, digo porque hay uno ya de los 7, ¿no? O podemos convivir con personas que no tienen nuestra fe, que no tienen nuestra idiosincrasia, que tienen otra orientación sexual, que hablan de otra manera, que tienen otra filosofía de vida. ¿Podemos juntarnos con esas personas, sí o no? Porque si no podemos, deberíamos arrancar esta historia de la Biblia porque Jesús sí lo hizo. Se juntó con los tipos más ametrallados y más odiados de la época, cobradores de impuestos, gente corrupta. Literalmente dice cobradores de impuestos, pecadores. Pecadores. Y no se recata en nada en Marcos en decir que estos cobradores de impuestos eran gente que literalmente pecaban y eran pecadores y eran personas apartadas de Dios y de su temor y todo lo que ustedes le quieran agregar a este asunto. Tenemos que aprender a no ser jueces y a pensar que el Señor, así como ve y otorga gracia a personas que no se lo merecen, tal cual deberíamos hacer nosotros como iglesia, empezando por tu servidor. No podremos tomar la torpe decisión de juzgar antes de tiempo. Por favor, no se tome el atrevimiento de sentarse en la silla de juez cuando el juez es uno solo. No se ponga a jugar al juez porque le va a ir demasiado mal, porque si usted mide como juez también será medido.
Dejemos la silla del juez libre, porque juez hay uno solo y juez se llama Jesucristo. Él sabrá a quién sentenciará, qué paga dará, qué es lo que hará, porque Él es el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Hasta ahí. Bien, perfecto. Voy rápido en esto. Debemos también saber que el que invita a sentarse en la mesa es Jesús. Insisto con esto. Jesús usa la casa de Leví para hacer una fiesta. Es como que normalmente pasa, alguien puede gozar de un patio grande, de una casa con sala grande, y de repente dice, ay, mi hijo cumple años, pero vivo en un apartamento, pero me gustaría invitar a un par de amigos, y justo tienes un amigo que tiene una casa con un patio grande. ¿Te pasó alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces uno dice, ¿me prestarías el patio de tu casa? Te invito a la pachanga. ¿Y por qué lo quieres? Porque fíjate que quiero hacer una fiesta y tengo 50 invitados y el apartamento donde vivo es tan chiquito que si entra un endemoniado queda libre, porque el demonio y la persona, los dos no entran. Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Está armando una fiesta para extender gracia, para redimir de pecado a lo imperdonable, y está usando la casa de Leví como un lugar para predicar. La fiesta la arma Jesús, la casa la pone Leví y el Espíritu Santo hace el resto de la obra. Qué interesante. Cuando Pedro está sufriendo la crisis de haber fracasado en su pesca, Lucas capítulo 5, Jesús se le aparece y le dice, Pedro, ahora préstame tu barca, porque yo quiero usarla para hablarle a la multitud. Jesús se sube a la barca de un pescador fracasado, usa la barca para predicar lo que tiene que predicar, y entonces después le dice a Pedro en recompensa, ahora Pedro, métete mar adentro, tira las redes porque vas a pescar. Y sucede lo que en la Biblia conocemos como la pesca milagrosa. Un milagro maravilloso, creativo, que hace que Pedro prospere en su negocio en un solo momento. ¿Está buscando ese tipo de prosperidad? Dígame sí, por favor. Los ocupo prósperos, sino que van a diezmar. Prospera usted, prosperamos todo. El problema es cuando prospera usted, que todo para allá y nada para acá. Ahí empiezan los problemas. Yo a usted lo necesito próspero. Amén, iglesia. Pero entre alabanza y alabanza, poniendo estaba la ganza. Entonces, ¿qué pasa acá? Es la casa de Leví, es Jesús invitando a la gente y es el Señor haciendo la obra. Pónganme toda la atención posible. Con Pedro, ¿cómo es? Pedro pone la barca, Jesús se sube, se monta en la barca, predica lo que tiene que predicar y ahora Pedro es recompensado con una pesca milagrosa, como lo dice la Biblia. ¿Te has puesto a pensar qué importante que es que le des tu casa a Jesús? ¿Te has puesto a pensar qué importante que le des tu barca a Jesús? ¿Que le des tu carro a Jesús? ¿Que le des tu economía a Jesús? ¿Se entiende lo que estoy hablando el día de hoy? Dígame amén, por favor. ¿Se entienden lo importante que ustedes y yo queremos recompensa sin hacer nada? Quiero adelgazar sin hacer dieta. Quiero que me amen sin amar. Quiero perdonar cuando soy un refunfuñón cara larga que tomo vinagre todas las mañanas para que me miro al espejo y ni yo mismo me aguanto. Quiero tener una iglesia próspera y gente que se convierta a Cristo, familias restauradas y no hago nada en pos de eso. ¿No le parece algo absurdo ese asunto? Leví puso la casa. Leví recibió el perdón del mismo Jesús. Los amigos sinvergüenzas de Leví también recibieron la misma gracia y la cosa más maravillosa comenzó a suceder a partir de ese momento. Y es que el Señor utilizó esa misma escena para enseñarnos a todos hasta el día de hoy que Él lo único que necesita es un espacio, un elemento, un objeto, una herramienta para hacer algo inigualable en la vida de las personas. Mientras Jesús estaba sentado en la casa de un tal llamado Leví, cambiando corazones, las sinagogas seguían teniendo sus reuniones religiosas, criticándose, lastimándose, hiriéndose, fomentando el odio, la competencia. Mientras tanto,
El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnada en Cristo, estaba salvando almas en una casa, en la casa de un tipo extremadamente despreciable. Termino con esto. Mientras el grupo de alabanza pasa conmigo aquí, por favor, para ayudarme a orar un momento. Algunos me dirán, bueno, me encantaría tener una casa con patio grande, así como tú dices, o me encantaría tener un carro más grande para meter gente y traerla a la iglesia. Y yo entiendo eso, y es la lucha de todos. Estoy como ustedes, soy uno de ustedes. Entiendo lo que uno pelea día con día para lograr lo que uno quiere lograr. Pero creo que no hay nada más sabroso de ver a Dios obrar en ese poco que tú puedes hacer. La verdad es que usted y yo consideramos que lo que hacemos es poco. Ese poco en las manos de Jesús es suficiente. Ese poco en las manos de Jesús es lo único que se necesita para la multiplicación. Jesús hablaba a un montón de personas. Estaba con los discípulos, el tiempo corría y apremiaba el hambre, igual que ahora. Y de repente sucedió que uno de los discípulos dijo, Señor, corta tu sermón, estás predicando demasiado largo, corta el sermón, porque hay que mandar a esta gente a que compre en la tienda. Ya va a cerrar la Walmart. Hay que comprar y se tienen que ir a comer. Pónganme toda la atención posible, si son tan amables. En esa encrucijada de preguntas, Jesús dice, no, denle de comer ustedes a todas estas personas que necesitan. Pero la pregunta del millón, ¿y con qué le damos de comer a tanta cantidad de gente? Si ni para nosotros tenemos. Alguno por ahí dijo, no, si ni mi esposa ni lonche me echó hoy. No hay nada. Apareció un muchachito. Me encanta que la Biblia no habla de su descendencia, no hay nombre para este muchachito. Seguramente era un comerciante, un vendedor de peces y panes, posiblemente objetos comunes para comer en esa época. Y lo único que hace este vendedor, que me imagino que al ver el tumulto de gente aprovechó la ocasión para acercarse y vender su producto, fue simplemente decir, esto es lo que tengo para dar. Ese muchachito, el NN, como se le pone a alguien que no tiene nombre, el NN de la escena, fue la persona que proveyó de lo poco que tenía para que toda una gran multitud comiera. Dice la Biblia que comieron todas las personas que estaban ahí, que eran alrededor de 5.000 o más, e inclusive recogieron cestas. Cada discípulo recogió cestas de lo que había sobrado porque un muchachito se animó a dar en las manos de Jesús lo poco que tenía. Ustedes y yo peleamos por ese hecho, ¿no? Es decir, ¿cómo me gustaría? Y cuando yo tenga, mientras tanto, ¿qué te parece si practicamos con lo poco que tenemos? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Puedes llamar a alguien por teléfono? ¿Puedes mandar un texto? ¿Puedes escribir un email? ¿Puedes hacer una visita? ¿Puedes hablarle a una persona de Cristo? ¿Puedes contarle a tu vecino de la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Puedes contarle a tu familia, a tus hijos, a tus parientes de cómo Dios ha sido bueno y cómo Dios te ha transformado? Es todo lo que se necesita. Nunca te muestres como una obra terminada con la gente que tienes al lado. Nadie tiene que saber que tú eres el gran espiritual porque eso es literalmente ficticio. La gente se va a identificar mucho más con tus heridas que con tus logros y tus victorias. Cuéntale a la gente tu dolor, tu derrota, tu lucha. Y la gente te va a decir, si el Cristo que tú me hablas abraza a gente rota, yo también soy un roto, yo también quiero que me abrace. Si te muestra, bueno, si va a aplaudir, hágalo con ganas. Si te vas a mostrar como el reverendo y la reverenda que... Si vas a mostrar el matrimonio perfecto, los hijos perfectos, ¿cuántos sabían que los hijos del pastor no son perfectos? Además de la esposa, claro, ¿quién más?
¿Cuántos sabían que la esposa del pastor no es perfecta? ¿Cuántos sabían que el pastor sí es perfecto? ¿Se entiende? Si vas por la vida sentándote y compartiendo con gente que se merezca que te sientes y compartas, jamás tendremos el impacto como iglesia que Jesús nos mandó a tener. Nunca te olvides esto, Jesús vino para sentarse como el médico tratando a los enfermos, Él tratando a los pecadores. Si queremos más presencia de Jesús, tenemos que entender que Él es la gracia sobre nuestros pecados. Que lo único que ponemos a la hora de nuestro sacrificio es nuestra vida rota delante de su presencia. Lo que ofrezco en mi relación con Dios es mi pecado, mi falta, mi falla, mi necesidad de Él. Y Él se encarga de inundarme con su santidad, limpiarme, levantarme, prosperarme y me hace llamar su hijo. Y me sienta en la mesa y adereza una gran mesa delante de todas las personas y cosas que me han angustiado por el resto de mi vida. ¿Alguien acepta eso? Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar. Y hoy, Señor, lo que hacemos es solamente esperar delante de tu presencia. Lo que hacemos es abrir el corazón delante de tu presencia. Lo que hacemos es reconocer que somos personas con faltas. Personas que fallamos. Personas que no amamos correctamente, que no perdonamos correctamente, que no tratamos al prójimo correctamente. Hoy reconocemos que muchas más veces nos ha guiado la carne que tu espíritu. Muchas más veces hemos guardado rencor que gracia y perdón sobre cualquier situación. Hoy reconocemos, Señor, que lo único que hemos hecho fue pecar. Pero a la misma vez quiero pensar, Señor, que tú me sigues invitando a sentarme en la mesa. Y no me sientas cerca tuyo para acusarme, ni para criticarme, ni para hablar mal de mí. Me sientas cerca tuyo para poder recibir el consuelo que solamente puedo recibir si estoy cerca tuyo. Hoy me considero uno de esos cobradores de impuestos y pecadores y mala gente. Pero a la misma vez veo la otra parte, que tú me invitas a sentarme en la casa y a comer de la mesa. Antes de orar o de continuar orando, póngame atención, por favor. Míreme a mí. ¿Pueden mirarme a mí? Gracias. Hay una foto que por ahí puede ejemplificar lo que todo el mundo conoce como la Última Cena o la Santa Cena. Es el famoso cuadro de Da Vinci, pintado en el 1400. Una foto aparece ahí, ¿la ven? La mayoría pensamos que las mesas son así. Esa mesa que puede marcar una división, ¿no? Una mesa que marca una distancia. Voy a terminar con esto. Es una mesa que marca distancia. Tú allá, yo acá, ¿no? El jefe de la mesa en la punta. ¿Sí? Obviamente esto es un cuadro, porque la mesa no era así, ni tampoco los personajes se veían así. Hay otro cuadro, u otra foto que puede darnos más sentido de cómo era una mesa en el tiempo de la Biblia. En el tiempo de la Biblia la gente se olía el olor a pies. Suena feo lo que digo, pero esa es la verdad. Por eso cuando la gente entraba a comer a una mesa se tenía que lavar los pies. Y no es que se lavaban los pies porque se hacían pedicure y se la pintaban. Se lavaban los pies porque venían caminando con las sandalias de la época en la tierra, en el barro, en el lodo y con un tufo que no se aguantaban ni ellos. Te vas a sentar en la mesa con personas que tienen tufo. A ver, ¿qué pensabas? ¿Que cómo era esto? Por ahí el olor no es ni de otros, por ahí el olor es tuyo. Y una segunda escena, una segunda foto que te pueda ayudar un poquito más. ¿Ven la escena? Tiene mucho más sentido pensar en esto. Gente que está muy junta,
No es que estaban más o menos juntitos con los pecadores. Los tenían ahí, estaban pegados, estaban pegoteados. No sé si yo puedo. Vení, Luis, ¿te puedo abrazar? Compartime. ¿Se entiende? Le iba a decir compartime tu sudor, pero quedaba mal. Eso es sentarse en la mesa con alguien. No, sentarte. Sí, ahí está, hola. Sí, Dios lo bendiga. Sí, Dios lo perdone. Sí, no. Es juntitos. Juntitos o nada. En la iglesia de Brecha en español, mientras Dios me dé la honra y el privilegio de ser la tortura de todos ustedes, o el pastor, que es lo mismo, esto va a ser juntitos o nada. Aunque haya que olfatear algunos tufos desagradables y no te olvides que uno de ellos puede ser el tuyo. ¿Cantamos juntos? Amén.